Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy, aunque no hay ningún alumno conectado de momento, pero vamos a empezar porque es la hora. El tema de hoy eh, se dedica, perdón, que tengo música puesta. El tema de hoy, decía, se dedica a la fiscalidad de los productos de inversión. En ella estudiaremos los conceptos generales sobre derecho tributario para que tengan ustedes una aproximación, una pequeña, ah, unos pequeños rudimentos de cómo funciona el sistema tributario y, en segundo lugar, la fiscalidad de los principales productos financieros. A mí me gusta enfocar esto siempre desde el punto de vista práctico. Saber derecho tributario para alguien que se dedique a comercializar productos financieros, pues probablemente así visto desde un primer momento y en frío, pues no parece que sea imprescindible. Pero sin embargo, creo que es un argumento interesante para reforzar la comercialización de los mismos. Es decir, cuando uno trata de vender un producto, no solo hay que enfocar las bondades que tiene el producto per se, es decir, si sus posibilidades de revalorización o de rendimiento son amplias, sino que también es importante, en orden a conseguir formalizar la operación de comercialización, poder aportar unos conocimientos pues, mínimos sobre la tributación, puesto que, en definitiva, de todo rendimiento que se produzca, de toda manifestación de capacidad económica, concepto que ahora ya veremos lo que es, pues el Estado, el Tesoro Público va a percibir una parte y, por tanto, la remuneración de ese producto va a ser menor. Va a ser la misma en bruto, pero una vez descontado el impuesto, pues lógicamente su atractivo puede ser menor que el inicialmente previsto. De ahí que sea importante conocerlo. Tenemos que partir de los conceptos generales que se contienen en la Constitución, en nuestra Constitución, la Constitución española, pero que probablemente pues, sea muy similar en las constituciones de otros estados desde donde en los que pueda haber alumnos de este curso. En primer lugar, nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Propiedad privada, bueno, significa que estamos en un sistema capitalista, evidentemente, un sistema de libertad de mercado, donde cualquiera puede realizar una actividad económica. Y para eso tiene que ser propietario de los medios de producción. De ahí que sea lo primero, lo más relevante, el reconocimiento del derecho de propiedad. Este es un derecho que se viene incorporando a las constituciones desde las primeras manifestaciones del mismo, desde el siglo XIX. No olviden ustedes que los sistemas constitucionales actuales traen causa de la Revolución Francesa, de finales del siglo XVIII. Los primeros textos que se publican son pues la Declaración de los Derechos del Hombre por parte de la Asamblea Francesa y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también sobre los mismos años, finales del siglo XVIII, y en todos ellos lo primero que se reconoce es el derecho a la propiedad privada, que es esencial en aquel momento en el que además se trataba de poner límite a la nobleza, a la monarquía como dueña de la totalidad de la riqueza del país. Piensen ustedes que hasta ese momento
bueno, pues la riqueza se distribuía por el rey libremente. Se nombraba se daba un cargo de nobleza y se asignaban tierras, que era la principal riqueza que existía. Y se le daba, pues, a quien decidía el monarca. Es a partir de ese momento cuando se reconoce como uno de los derechos fundamentales el derecho a la propiedad privada. Consecuencia del derecho a la propiedad privada es el derecho a la herencia. Es decir, yo soy propietario de lo que tengo, pero cuando yo fallezca, mi patrimonio no se pierde, no se lo lleva el Estado, sino que lo heredan mis descendientes o quien yo decida. Por eso ya digo, estos son derechos fundamentales desde el siglo XIX. Pero esa propiedad, ese derecho de propiedad, que en la lejana Roma, en el derecho romano, se decía que la propiedad llegaba hasta el cielo y hasta los infiernos, es decir, que abarcaba la totalidad de, bueno, lo que en aquel momento era la principal propiedad, que era la tierra. Es una propiedad que que tiene una función social y que por tanto tiene límites. Ese es el párrafo segundo. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Es decir, la propiedad privada no significa una propiedad absoluta, plena y que pueda, bueno, pues ser contraria a los intereses generales, sino que será la ley como fruto de el acuerdo de la sociedad la que marque cómo se ejercita esa propiedad y qué facultades tiene esa propiedad. En este tema precisamente se enmarca, bueno, pues leyes que estamos viviendo en los últimos tiempos, por ejemplo, en la que ustedes habrán oído que hay determinadas leyes que limitan el importe de los alquileres. Bueno, es una medida social, es una medida que se supone que está o que está dictada en función del interés general y por ello eh, puede ser considerada constitucional, porque se enmarca en esta función social. Mire usted, si usted tiene un coche, lo puede alquilar por el precio que le venga bien. Si usted quiere hacerlo, hágalo y si encuentra a alguien que lo arriende, pues estupendo. Pero si usted tiene una propiedad que recae sobre un bien como es la vivienda, que es un bien de primera necesidad, que es un bien que está reconocido también en la Constitución como un derecho, si bien es cierto que no es un derecho fundamental, sino que es un principio que debe integrar la legislación, bueno, pues en ese caso sí se pueden establecer límites. De todas maneras, es un tema sumamente conflictivo y es un tema que, bueno, puede dar lugar o está dando lugar a abundantes resoluciones judiciales, incluso del Tribunal Constitucional, sobre el tema. Quizá el tercer párrafo de este artículo sea aún más, viene más a aclarar esta función de la propiedad y es la posibilidad, o mejor dicho, la prohibición de que nadie pueda ser privada de sus bienes y derechos, se entiende, por parte del Estado, si no es por causas de utilidad pública o interés social, causa que debe estar justificada y previa la correspondiente indemnización de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Fíjense que yo he dicho ya previa la correspondiente indemnización. No lo digo porque no haya leído el texto atentamente, sino porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, ya muy antigua, si no recuerdo mal, de 1981, que interpretó este precepto y que impuso la interpretación de que cuando habla de mediante la correspondiente indemnización, quiere decir que tiene que haber una indemnización previa. También es un precepto pues sometido a múltiples opiniones y a múltiples resoluciones judiciales. Eh,
Piensen ustedes, pues, en esa norma, por ejemplo, que prohíbe el desahucio de personas que tengan la calificación de vulnerables. Bueno, ese es un tema también muy discutido. No se puede, no parece lógico que se prive de vivienda a quien eh, no tiene dónde irse, pero tampoco parece razonable que sea a costa de un particular. Si el Estado considera que hay una necesidad, que hay una vulnerabilidad y que hay, en definitiva, una necesidad social que atender, parece lo más lógico que sea el Estado el que expropie la vivienda. Si cree que hay causa justificada de utilidad pública o interés social, indemnice a su propietario y sea el Estado quien asuma esa protección de la vulnerabilidad. Como digo, es un artículo que los tres párrafos son importantes, han dado lugar a multitud de resoluciones judiciales y seguirán dándola en el futuro. El 128 complementa este artículo. El 128 establece que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Eso quiere decir que, bueno, pues se me ocurre esos yacimientos que existen de metales raros, ahora están muy de moda, en nuestro país, en determinadas zonas. Es riqueza del país y puede que sea propiedad pública o propiedad privada y puede que haya intereses de unos o de otros que sean contrarios a su explotación. Pero no debemos olvidar que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Si el interés general del país consiste en extraer esos metales raros y poder, bueno, pues crear una industria, crear, eh, pues no sé, no soy técnico en estas cosas y no sé exactamente en qué se utilizan esos metales raros, pero bueno, si es algo que sea importante para el Estado, pues con independencia de la titularidad de, de las tierras que estén alrededor, pues podrá explotarse. El párrafo segundo, bueno, lo que hace es permitir la concurrencia en la actividad económica, no solo del sector privado, sino también del sector público y además con reserva de aquellos servicios esenciales eh, o que, bueno, que puedan llevar incluso al monopolio. Piensen que este es un tema, la iniciativa del sector público también ha ido variando a lo largo de los tiempos. Eh, Hace 50 años, pues la mayoría de las empresas y de los sectores que hoy son privados, fundamentalmente privados, estaban en manos públicas. Telefónica, hoy una empresa totalmente privada, se llamaba Telefónica de España S.A. Perdón, se llamaba CT, recuerdo las tapas de las que hay en las calles, de las arquetas donde están instaladas las instalaciones de Telefónica que ponían las iniciales CTNE, que significaban, a ver si lo recuerdo, Compañía Telefónica Nacional de España. Era la única compañía que gestionaba las telecomunicaciones y, lógicamente, era del Estado porque, primero, porque un particular no se arriesgaba a montar una infraestructura como la que se requería en aquel momento y porque además, bueno, pues era algo esencial para el desarrollo del país. Pero lo mismo podemos hablar de la gasolina y el petróleo. La gasolina se explotaba, se gestionaba por una compañía que se llamaba CAMSA. CAMSA es el acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio CAMSA, del monopolio, y ya no recuerdo mal, SA, CAMSA. Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A., efectivamente. Y bueno,
Otra, Iberia. Iberia, Líneas Aéreas de España, es como se llamaba en aquel momento, y era la única línea de vuelos que existía. Lo mismo, pues, no sé, los barcos que cruzan desde las costas de Andalucía hasta Ceuta y Melilla, o que hacen el trasvase o el traspaso entre la península y las Baleares o las Canarias. También estaban gestionados por compañías públicas que eran las únicas que podían realizar aquel tipo de actividad. Eso en la actualidad sigue estando presente, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, pero está muy mermada porque, bueno, pues porque una de las libertades básicas de la Unión Europea es la libertad de capitales y la libertad económica. El Estado en el seno de la Unión Europea debe ocupar el lugar más reducido posible y dejar que sea la iniciativa privada la que funcione mayoritariamente. Pero en cualquier caso, no lo olvidemos, toda la riqueza del país está subordinada al interés general y puede hacerse a través de una actividad económica. Si vamos ya a la materia tributaria, el primer precepto que se dedica a él es el artículo 133, que dice que, lógicamente, la potestad originaria de establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Bueno, saben ustedes que el origen de las cortes, el origen histórico de las cortes medievales, era pues dotar de dinero a la corona. Cuando el rey necesitaba dinero, pues convocaba unas cortes que no estaban permanentemente constituidas, ni mucho menos, y lo que hacía era pedir dinero, porque la facultad originaria, la potestad originaria para establecer tributos correspondía exclusivamente al rey, hoy sustituido por el Estado. No obstante, como vivimos en un país descentralizado, donde hay comunidades autónomas y entidades locales, pues a estas también se les permite establecer y exigir tributos, pero de acuerdo con la Constitución y con las leyes que desarrollan a la Constitución en esta materia. Eh, bueno, el resto de preceptos son simplemente limitaciones al Estado. Todo beneficio fiscal deberá hacerse exclusivamente en virtud de ley y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones o realizar gastos de acuerdo con las leyes. Esto, bueno, ustedes lo habrán visto en sus estudios previos en algún momento, mientras que el particular puede hacer todo lo que considera, todo aquello que no está prohibido por la ley. En el caso del Estado y el resto de administraciones públicas es al revés. Solo aquello que la ley le autorice es lo que podrá realizar. Solo podrá contraer obligaciones, solo podrá realizar gastos, solo podrá establecer beneficios fiscales en función de una ley que lo habilite. Ley que, lógicamente, es la manifestación de la voluntad de los ciudadanos. Y por eso es por lo que existe esa regla. Mire usted, el ciudadano como tal, él mismo puede hacer todo lo que no le esté prohibido por ley. ¿Por qué? Porque el conjunto de ciudadanos prima sobre el ciudadano. Y el conjunto de ciudadanos puede autorizar a que el Estado haga o deshaga pues lo que quiera en cada momento. Volvemos al artículo 31. El artículo 31, volvemos atrás en la Constitución. El artículo 31 es el primero que se refiere al sistema tributario y es la base del sistema tributario. Fíjense ustedes que dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, evidentemente. eh, el dinero público no es ni más ni menos que el dinero de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos. Todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues de acuerdo con nuestra capacidad económica. Es decir, si yo
tengo 10, tengo que contribuir más que el que tiene uno. ¿Por qué? Bueno, pues por simple cuestión de justicia material y redistribución de la riqueza. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de un sistema tributario que tiene que ser justo, es decir, no puede ser arbitrario, no puede establecerse un impuesto de manera arbitraria. Imagínense ustedes que un día en el Congreso aprueban una ley que dice que todos los señores que tengan 53 años y 4 días, que sean rubios y que midan menos de 2 metros, pues tendrán que pagar un impuesto. Bueno, ese no sería un sistema tributario justo, sino que tiene que ser un sistema, ese sería un sistema arbitrario, tiene que ser justo y tiene que inspirarse en los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Igualdad, todos tenemos que pagar lo mismo. No puede existir una diferencia en el pago de impuestos por circunstancias que no tengan una justificación constitucional. El sistema tributario tiene que ser progresivo, es decir, no solo es que el que más tiene más pague, sino que el que más tiene pague más que el que menos tiene progresivamente. Mm, Es decir, si yo gano 100 y pago el 25%, el que gana 1000 no va a pagar el 25% de 1000 y por tanto va a pagar más. No, es que como el sistema tiene que ser progresivo, tiene que pagar más proporcionalmente. Es decir, en vez de pagar el 25, pagará el 35 o el 37 o lo que sea. Esa es la progresividad. Y siempre hay que respetar el principio de no confiscatoriedad. Quiere decir que en ningún momento el sistema tributario debe ser tan voraz que eh, prive al ciudadano de sus bienes, que le confisque su patrimonio. Eh, hay un ejemplo, durante un tiempo el impuesto sobre el patrimonio eh, bueno, coexistía o sigue coexistiendo con el impuesto sobre la renta. Pero imagínense ustedes qué pasaría si yo tuviese muchísimo patrimonio, pero es totalmente improductivo. Yo tendría que pagar impuestos por ese patrimonio, pero si es improductivo porque no produce nada, ¿cómo pago ese tributo? Bueno, pues la única forma sería ir quitándome poquito a poco parte de mi patrimonio para pagar ese tributo. Eso no sería constitucional. Eso pasó, se dieron casos además en los que había personas que tenían un patrimonio que por razón de, bueno, pues si ustedes tienen un palacio en el centro de Madrid, que lógicamente vale muchísimo, pero si viven allí y no lo tienen alquilado y no tienen ningún tipo de rendimiento, bueno, si a ustedes les pusieran un impuesto que gravase el patrimonio sin tener en cuenta la ausencia de renta, pues estaría afectándose al principio de no confiscatoriedad. Bueno, el párrafo segundo es la regulación del gasto público. Quizá estos son temas muy sensibles, muy discutibles permanentemente. Eh, todos tenemos la sensación de que pagamos muchos impuestos y tenemos también la sensación de que el gasto público no se asigna de manera equitativa a las finalidades que debería tener. Bueno, es una cuestión de que en todo caso deberá ser el legislador el que decida cómo se asigna el gasto público y tendrá que hacerlo conforme a los criterios de eficiencia y economía. Es decir, si se tiene una política de protección social, eso es perfectamente lícito, perfectamente constitucional, se la dota de recursos públicos y por tanto se aumenta el gasto público, pero claro, debe hacerse conforme a los criterios de eficiencia. Mm,
Por poner un ejemplo que se me ocurre, si se trata de dotar bueno, de suministrar comida a personas vulnerables que no tengan comida, pues no parece lógico, no parece eficiente que se les distribuya pues abrigos de marcas de lujo. Sino que parece más lógico pues que se les distribuyan pues cosas básicas y cosas que no sean de lujo, porque la finalidad es atender a las necesidades asistenciales de quien es vulnerable. Por tanto, ahí también debe tenerse en cuenta el criterio de eficiencia. Por último, solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Este es un precepto interesante porque, claro, ¿qué prestaciones personales existen o patrimoniales que no sean los impuestos? Prestaciones personales, se me ocurre el servicio militar cuando era obligatorio, pero aparte de eso, ¿qué hay que sea una prestación obligatoria, patrimonial o personal? Bueno, es difícil pensar en un ejemplo de este tipo y en todo caso lo que queda claro es que tiene que hacerse con arreglo a la ley. Yo, bueno, cuando ustedes recordarán hace 4 años, cuando se decretó el estado de alarma, pues se dictó un decreto declarando el estado de alarma. Decreto que viene amparado por una ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Bueno, pues en ese decreto del estado de alarma se estableció las prestaciones personales o patrimoniales obligatorias. Y si recuerdan ustedes o si rebuscan en las noticias de la época, pues recordarán que hubo casos de particulares, empresas, que tenían mascarillas, cuando en aquel momento era muy difícil encontrar mascarillas en España, y cómo fueron objeto de confiscación por parte de las fuerzas del orden. Recuerdo, creo que era una empresa en Jaén o en algún sitio, me suena que era en Jaén, que fue, bueno, pues poco menos que asaltada por la Guardia Civil de noche y se llevaron las mascarillas que tenían. Esas son las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público que solo pueden imponerse con arreglo a la ley, y la ley en aquel momento era el decreto del estado de alarma. Un ejemplo más simple que les pongo y que lo vemos mucho en las películas norteamericanas es cuando el policía le dice al dueño de un coche, voy a perseguir a un delincuente, salga usted de su coche, deme las llaves que me lo llevo. Esa es una prestación personal de carácter público, eh, con arreglo también a la ley. En nuestro país tendría que ser un poquito más riguroso, pero bueno, ya digo que son las películas a las que estamos acostumbrados a ver. Bueno, ¿cuáles son los conceptos generales del sistema tributario? Ya los hemos enunciado. Hemos dicho que el sistema tributario se basa sobre todo en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos. Si no hay capacidad económica, no puede haber un impuesto. Eh, la gracia está en detectar aquellas manifestaciones de capacidad económica que puedan permitir establecer un tributo y así obtener un rendimiento por parte del Estado. Mm, Les pongo un ejemplo. Mm, ¿Será una manifestación de capacidad económica tener una mascota? Bueno, empiezan a escucharse voces diciendo, cuando digo voces quiero decir no tertulianos, sino economistas, estudiosos de la materia tributaria, que piensan que evidentemente manifiesta una capacidad económica, porque si no tuviese capacidad económica para mantener a la mascota, pues no la tendría, y evidentemente suponen un gasto para el Estado. ¿Se podría establecer un impuesto sobre la tenencia de mascotas? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero ya digo que lo importante aquí es encontrar manifestaciones de capacidad económica para aumentar los ingresos públicos.
Bueno, ¿cuáles son los principios que deben regir ese sistema tributario? Ya lo hemos dicho antes, justicia, no puede haber una imposición arbitraria, no podemos poner un impuesto a los rubios, a los morenos, a los altos, a los bajos, a los que pesen más de tanto, a los que tengan más de tal edad, no, no es admisible. Tiene que basarse en un principio de generalidad. No es posible imponer un impuesto que excluya a un determinado sector de la población, sea porque, bueno, pues porque lo mismo que decíamos, porque somos rubios, cobramos a todo el mundo menos a los rubios. Cobramos el impuesto a todo el mundo menos a los mayores de 60. Bueno, son todo, ya digo, eh, principios que deben regir en el sistema tributario. Principio de igualdad, es decir, no es admisible que un impuesto se imponga a un ciudadano de manera distinta a cómo se impone a otro. Mm, por poner un ejemplo zafio, imagínense ustedes que en una calle los vecinos de la acera de la izquierda, los impares, pues pagan un impuesto y los vecinos de la acera de enfrente, los vecinos de los números pares, pagan otro impuesto distinto. No sería posible. Principio de progresividad. A medida que más capacidad económica se tiene, más se tiene que tributar. No es que se pague más porque se gana más. No, no. Es que si se gana más, se paga más, más sobre más. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, ustedes saben, hasta creo que son 16.000 o 14.000 euros, el salario mínimo interprofesional se paga cero. De 14.000 o 15.000 hasta, no sé, hasta 35 se paga el 20%. Pero cuando se supera esos 35 o 37, creo que es, empiezan a pagarse el 39. Y a partir de los 60.000 empiezan a pagarse el 47%. Es un impuesto que va creciendo progresivamente, es decir, a más que se percibe, a más capacidad económica, mayor impuesto, no mayor cantidad que se paga finalmente porque el porcentaje es el mismo, pero se aplica sobre una cantidad superior. No, es que el porcentaje es el que va subiendo a medida que se produce una mayor capacidad económica. Principio de equitativa distribución de la carga tributaria, pues también incide en la misma idea. No sería justo que al pueblo, bueno, piensen ustedes, vámonos a términos futbolísticos, ¿no? A las personas que apoyen al Real Madrid, pues que se les cargue un determinado impuesto y a los que apoyen al Barcelona otro impuesto distinto. No, tiene que distribuirse equitativamente, es decir, con criterios de lógica distribución de la carga tributaria. Y por último, no confiscatoriedad. Ya hemos puesto el ejemplo del impuesto sobre el patrimonio y no es posible que un impuesto sea tan alto que llegue a ser confiscatorio, es decir, llegue a privar de la propiedad, atente al derecho de propiedad. Eh, Como se pueden ustedes imaginar, todo esto varía en función de los tiempos y, bueno, y todo es opinable. Evidentemente, mm, ¿qué se entiende por confiscatorio? ¿Pagar un impuesto del 55% de lo que uno gane es confiscatorio? Recientemente Alcaraz ha ganado el Roland Garros y ha ganado 2,5 millones de euros. ¿Es confiscatorio que de esos 2,5 millones de euros, 1,23 creo que era, lo que yo leí por ahí, se lo lleve el Estado? Bueno, no lo sé. Ya digo que es un tema bastante discutible y bastante polémico siempre. Pero en cualquier caso, estos son los principios constitucionales y son los principios a los que debe tender el sistema tributario.
Bueno, el sistema tributario se compone de distintos tipos de, em, de, perdón, distintos tipos de tributos. Tributos. Tributo es una categoría más amplia que impuestos. Dentro de los tributos hay hasta cuatro tipos distintos. Están los impuestos, que son los que gravan la capacidad económica. Están las tasas, que son aquellos importes que sirven para financiar un servicio público y que suelen y que por ley están limitadas al coste del servicio público. Por ejemplo, cuando ustedes van a sacar el carnet de conducir o el carnet de identidad, pues pagan, pues no sé si son 8 o 10 euros o 20 euros, bueno, lo que sea. Eh, Eso es una tasa. Esa tasa la recauda pues la policía o la recauda en el caso del permiso de conducir el, el- el médico que les hace el reconocimiento médico y lo que trata es de retribuir exclusivamente el coste del servicio. Por expedirle a usted el carnet de identidad, pues le cobran 8 o 10 euros, que es pues el coste de la persona, el inmueble, en fin, todos los gastos. O son, por ejemplo, lo que se paga en los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen muchísimas tasas. Tasa por certificado. Si ustedes van al ayuntamiento y piden un certificado de empadronamiento, pues le cobran 3 euros, que es el coste. Esas son las tasas. Las contribuciones especiales son unos tributos que se graban, que se cargan, perdón, a la gente que obtiene un beneficio especial de una obra pública. Por ejemplo, si asfaltan mi calle, la calle donde está el edificio donde yo vivo, bueno, pues evidentemente eso es bueno para toda la ciudadanía y por tanto debe pagarlo el municipio. Pero hay gente que se beneficia más, ¿vale? Lógicamente, los que vivimos en esa calle recién asfaltada nos beneficiamos más que quienes viven en la otra punta de la ciudad. Por eso el ayuntamiento puede pagar, puede exigir una contribución especial a los vecinos. Por último, los precios públicos son también la retribución de servicios, pero que muchas veces no son prestados directamente por la administración, sino que se prestan por concesionarios o por adjudicatarios de ese servicio público. De ahí que lo que se pague sea un precio, pero no un precio libre, sino un precio público fijado por la administración. Ejemplo, bueno, pues lo normal en los, las instalaciones deportivas, donde si ustedes quieren alquilar pues, una pista de tenis o una pista de pádel o cualquier cosa de estas, pues pagan un precio público, es decir, está fijado por la administración cuál es el precio que les pueden cobrar por eso. Pero lo más importante dentro del sistema tributario, yo les diría que es el 90% del sistema tributario, son los impuestos. Los impuestos, a su vez, se dividen en dos tipos. Están los impuestos directos y están los impuestos indirectos. Los directos son aquellos que gravan la manifestación directa de una capacidad económica. ¿Cómo se manifiesta la capacidad económica? Pues obteniendo una renta o siendo titular de un patrimonio. Esos son los impuestos directos. Impuesto sobre la renta, impuesto sobre el patrimonio. Impuesto sobre la renta en nuestro país es para personas físicas, mientras que el impuesto de sociedades es para personas jurídicas. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan las manifestaciones indirectas hay un error en la diapositiva, no es manifestación directa, sino una manifestación indirecta de capacidad económica. ¿Cuándo se manifiesta de manera indirecta que tenemos capacidad económica? Bueno, pues cuando vendemos un bien o cuando consumimos. Esos son los dos impuestos fundamentales. El IVA para el caso del consumo y el impuesto de transmisiones patrimoniales para el caso de transmisión de bienes, normalmente entre particulares. Con eso tenemos prácticamente esbozado
el sistema tributario. ¿Cómo tributan los productos financieros? Bueno, pues el primer producto financiero es el depósito. El depósito, el típico plazo fijo, la retribución de una cuenta. Bueno, aquí tenemos primero una calificación dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se califican los rendimientos de los depósitos como rendimientos del capital mobiliario, pero no tributan por el total de los ingresos, sino que hay una base imponible específica para el ahorro que es más limitada. Los productos financieros todos van a tributar por esta misma escala. La tienen ustedes ahí. Es una escala que empieza en el 9,5, que en realidad es el 19, porque es una parte del Estado y una parte de la comunidad autónoma. Es el 19, el 21, el 10,5 para cada uno, o en el caso de que sean superiores a 50.000, en ese caso nos vamos al 23% de tributación. Hay además una retención cuando se abonan esos rendimientos del 19%, o si fuese un rendimiento en especie, pues tendría que hacerse un ingreso a cuenta por parte del pagador también del 19%. Eh, Básicamente, esto es la fiscalidad. Fíjense ustedes que, aunque parece 9,5, 10,5, 11,5, es engañoso porque es la parte estatal y la parte autonómica, con lo cual en realidad estamos hablando del 19, 21 y 23. ¿Qué otras especialidades hay respecto de renta fija y renta variable? Bueno, en el caso de renta fija, recordemos, son préstamos que hacemos a un tercero. Es la retribución que recibimos por la cesión a un tercero de un capital propio. Pues en ese caso tendremos también rendimientos del capital mobiliario y se integrarán en la base imponible del ahorro. Tendrán, por tanto, el mismo régimen que hemos dicho para los depósitos en cuanto a la retención y en cuanto al tipo impositivo. Algunas especialidades, bueno, las letras del Tesoro no llevan retención y además se emiten al descuento. Eso quiere decir que si ustedes compran una letra del Tesoro por importe 6.000 euros, no lleva retención, y además les retribuyen en el mismo momento en que ustedes la compran. Ustedes compran un título que vale 6.000, pero no pagan 6.000, pagan 6.000 menos el eh, porcentaje de retribución que tenga en ese momento. Si la letra del Tesoro tiene una retribución del 4% anual y es a 18 meses y vale 6.000 euros, vamos a poner números fáciles, pues ustedes en vez de pagar 1.000 euros, van a pagar 1.000 euros menos el 4% por 18 meses, que es el 6% de 1.000. Van a pagar ustedes 60 euros menos. Es decir, ustedes van a comprar la letra del Tesoro por 940 euros y 18 meses más tarde le van a devolver 1.000 euros. ¿Vale? Con lo cual tiene el atractivo de que se percibe el rendimiento por anticipado. En cuanto a los bonos y obligaciones del Estado, hay que distinguir cuando se transmite y cuando se cobran los pagos. Cuando cobran los pagos mensuales, trimestrales, anuales, es decir, los cupones, en ese caso hay retención, pero si hacemos una transmisión del bono por un valor, el valor de mercado que tenga en cada momento, ahí no habrá ningún tipo de retención. Por lo que respecta a la renta variable, pues tenemos básicamente dos categorías. Los dividendos, recuerden ustedes, la renta variable es la participación en el capital de una sociedad que reparte dividendos, reparte beneficios en forma de dividendos a los socios. En este caso, em, em, estos dividendos tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario, exactamente igual que
la renta fija y exactamente igual que los depósitos, y la particularidad es que aquí se pueden deducir los gastos de administración y depósito. El resto de los productos de renta variable, sean warrants, sean transmisión de acciones en mercados oficiales o sean fondos de inversión, siguen el régimen de las ganancias patrimoniales, ganancias y pérdidas patrimoniales, que básicamente, aunque es muy prolijo, hay distintas categorías y distintas especialidades, pero básicamente es comparar el valor de adquisición con el valor de transmisión, y la diferencia, más menos gastos, y la diferencia entre valor de adquisición, valor de transmisión, es el importe de la ganancia o de la pérdida patrimonial. Estas ganancias y pérdidas patrimoniales también tributan al mismo tipo del resto de los rendimientos, es decir, se integra en la base imponible del ahorro y no van a tipo progresivo, sino que van exclusivamente a ese tipo, eh, bueno, también progresivo, pero reducido en el 19, 21, 23 en función de la cuantía. Bueno, con esto hemos terminado la fiscalidad de los productos financieros. Eh, y bueno, salvo que haya alguna duda, pues con eso terminaríamos nuestra clase de hoy. Les recuerdo que nos quedan dos clases. La semana que viene analizaremos la actividad número 3 dedicada al blanqueo. Y en la última clase, pues tendremos una clase de repaso de la asignatura en general, pues donde veremos pues, los temas que pueden ser de mayor relevancia, de mayor interés y por tanto de mayor probabilidad de que caiga en el examen. No sé si existe, Cristina, si tienes alguna duda. Si no, pues lo dejaremos aquí. Vale, el resto de los alumnos, como no están presentes, si tienen alguna duda, ya saben que a través de los foros, pues podemos aclarar cualquier cuestión. Muy bien, pues nada, muchas gracias, que pases buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.